Hola, sean todos bienvenidos a este nuevo tutorial. En esta ocasión estaremos hablando acerca del tema de nubes, parámetros o fenómenos de gran importancia para la navegación aérea. Esto en el marco de la serie que llevamos a cabo relativa a los reportes meteorológicos METAR y especie. Entonces veremos una presentación en donde trataremos de tocar los temas más importantes acerca de las nubes y poder brindar una información que pueda servir de conocimiento para todas aquellas personas interesadas en el tema y para todas aquellas personas que de una u otra forma tienen que decodificar e incluso codificar esta información. Espero sea de su agrado y pues que, como digo, y les repito, pueda aportar una información importante para todos ustedes. Pero antes de hablar de la codificación específicamente, vamos a tocar algunos temas generales acerca de esta temática. Saber un poco de las nubes, qué nos cuentan, qué son las nubes. Es importante para poder introducirnos en el maravilloso mundo de la comprensión de estos fenómenos como tal y de su importancia para la aeronavegación. Entonces, lo primero que podemos decir es que las nubes son la expresión física de lo que está ocurriendo en la atmósfera. Cada vez que vemos una nube, la nube nos está diciendo algo, nos está hablando. Por ejemplo, nos puede estar diciendo que la atmósfera tiene estabilidad o que en su efecto es inestable y que en función de esos procesos físicos podría yo anticiparme a lo que podría pasar, a cómo podría ser el estado del tiempo a futuro. Eso fundamentalmente es lo que hacen los meteorólogos. En función de la información que tienen a la mano y del comportamiento de la nubosidad, podemos anticiparnos a su comportamiento. Otra cosa que se puede decir es que las nubes, desde su definición, las podemos considerar como una serie de partículas de agua líquida o de hielo o de ambas cosas a la vez que se mantienen en suspensión en la atmósfera en función de algunas fuerzas, en función de algunos movimientos ascendentes, descendentes, del tamaño de la nube, del peso de las gotas, ¿sí? Entonces podemos decir que se mantienen en suspensión en la atmósfera, que esa fase en la que se mantienen en suspensión, ya sea gotitas de agua, cristales de hielo, es lo que supone el nombre de nubes. Además de ello, que hay unos elementos constitutivos, que se tienen que dar algunos requisitos, algunos elementos, vuelvo a decir, para que se pueda producir la nube. Y entre esos elementos está una abundante presencia de vapor de agua, además de ello una temperatura de condensación, es decir, una temperatura en donde el vapor de agua pueda saturar o a partir de la cual el vapor de agua pueda saturar a la masa de aire. Además de ello, es necesario contar con núcleos de condensación. Y estos núcleos de condensación no son otra cosa que partículas de naturaleza sólida que se mantienen en suspensión en la atmósfera y que pueden propiciar el proceso de condensación. Entonces, además hay que considerar, además de estos tres elementos, que debe haber un mecanismo que permita o que propenda porque el aire ascienda o que se desplace horizontalmente para que en función de esos movimientos o de esos procesos se pueda generar la nube. ¿Qué otras cosas podemos decir? ¿Es todo acerca de las nubes? Bueno, podríamos agregarles algunas otras cosas, ¿eh? Podemos agregarle, por ejemplo, que las nubes se pueden clasificar fundamentalmente con base en el nivel o la altura en la que se presentan y con base en su forma. Y que con base en la altura podemos clasificarlas como nubes altas, nubes medias, nubes bajas. Y que con base en su forma hay tres formas básicas fundamentales, ¿eh? Es su morfología como tal. Hay tres formas básicas fundamentales. Una es cúmulos, estratos la otra y cirrus la otra. Que cuando hablamos de un cúmulo estamos hablando de una aglomeración, de una reunión, de un montón, ¿eh? Un apilamiento. Cuando hablamos de cirro, estamos hablando de un filamento, de una hebra. Y cuando hablamos de estrato, estamos hablando de una capa. Especialmente, pues cuando hablamos de estrato, hablamos de capas extendidas de nubes a un nivel determinado. Y que en función de estas tres formas básicas, entonces podemos hablar de géneros, especies y variedades. Eso lo tenemos que tener aprendido para poder comprender lo que conlleva la codificación de las nubes en los reportes meteorológicos METAR y especie. A partir de aquí hay que centrarse en el formato de clave. Y ya centrados en el formato de clave, básicamente lo que tenemos a la mano es la estructura del reporte meteorológico METAR y especie y en específico de cómo va ligada la nubosidad en ese engranaje, ¿eh? Entonces, vamos a ver qué es lo que tiene que ver en sí con el formato de clave, que es fundamentalmente lo que atañe a la codificación como tal de la nubosidad en este tipo de reportes. Entonces, podemos empezar
por lo siguiente, ¿eh? Lo primero, pues, la estructura del grupo como tal, ¿eh? Allí hay algunos caracteres o grupos de caracteres dentro de lo que es este parámetro que tienen una determinada razón de ser, un determinado significado. Por ejemplo, estos tres primeros caracteres de ese primer renglón hacen referencia a la cantidad de nubes. Los otros hacen referencia a la altura como tal. Tenemos un segundo renglón en donde nos habla de visibilidad vertical, un tercer renglón que tiene que ver con un código para nubosidad no significativa y el último que hace referencia a nubosidad para sistemas de detección automático. Vamos a ir a cada uno de estos apartes para descubrir qué información hay allí relativa o prioritaria para decodificar óptimamente todo lo que tiene, va ligado a ello en sí. Entonces, si nos vamos a lo que tiene que ver con la cantidad de nubes, podemos decir lo siguiente. Allí tenemos los caracteres que hacen referencia a ello que cuando hablamos de cantidad de nubes, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la unidad básica de cantidad es la octa o el octavo de cielo cubierto. ¿Eh? Es como si yo dividiera la bóveda celeste en 8 partes iguales y cada uno de esas partes es lo que yo tengo en cuenta cuando voy a definir la cantidad. Cada una de esas partes es un octavo y es lo que llamamos comúnmente a nivel de aeronavegación una octa. Entonces, en función de esa cantidad referida a las octas, se establecen en los siguientes códigos. FEW para nubosidad escasa, ¿sí? Nubosidad escasa. Y eso en términos de cantidad representa una o dos octas de cielo cubierto a determinado nivel. El siguiente es scatter, que hace referencia a nubes dispersas y que en términos de cantidad es de 3 a 4 octas de cielo cubierto a determinado nivel. Broken, como la codificación así como aparece en azul, hace referencia a techo de nube fragmentado. Ya cuando tenemos una nubosidad con extensión broken, hablamos de techo de nubes. Mientras la extensión de la nubosidad es few o scatter, no es considerada techo de nubes como tal. Broken over casi. Entonces aquí, en términos de cantidad, un broken representa 5 a 7 octas de cielo cubierto a determinado nivel. Y por último, overcast, que hace referencia a cielo totalmente cubierto y que efectivamente son 8 octas en términos de cantidad. Estos son los códigos que se utilizan cuando se hace un análisis de la nubosidad desde el punto de vista de la cantidad y que esto siempre va ligado a información relativa a altura, ¿eh? Y que cuando hablamos de altura de nubes, entonces tenemos que hacer los siguientes apuntes. Esto que está aquí en el recuadro son los caracteres específicos digamos que para hablar de altura o que atañen a la altura de la nube como tal, y que ahí hay que considerar que esos tres caracteres, si bien hacen referencia a la altura, digamos que la unidad que se emplea para codificar es el hectopiés. Sí, el hectopiés. Y esta codificación va, digamos que al unísono o ligada con la manera como se dan a conocer los niveles de vuelo en las cartas de aeronavegación. Entonces, cuando se va a codificar la nubosidad, se hace en 100 pies, ¿sí? En intervalos de 100 pies, ¿sí? En intervalos de 100 pies, es decir, en intervalos de hectopiés. Y esto será así hasta que se llegue a una altura de 10.000 pies, es decir, de 3.000 metros, de 10.000 pies. Entonces, a partir de los 10.000 pies ya no se codifica de 100 en 100 pies, sino que se codifica de 1.000 en 1.000. Entonces, eso para tenerlo en cuenta porque también esto aplica en términos de visibilidad vertical. Bueno, y luego aparece específicamente digamos que estos caracteres que hacen referencia a la visibilidad vertical. La visibilidad vertical, esa parte del grupo como tal, se utiliza o se emplea cuando no es posible evaluar la nubosidad, es decir, cuando la nubosidad no la podemos evaluar desde el punto de vista de la cantidad y de la altura. Hay algún fenómeno que posiblemente nos está impidiendo poder evaluarla. Ese puede ser un fenómeno de oscurecimiento o una precipitación muy intensa
que no permite al observador poder evaluar la nubosidad desde los parámetros ya vistos, es decir, cantidad de altura. Entonces allí se emplea este código de visibilidad vertical, en donde siempre va encabezado, este código siempre va encabezado por los caracteres Víctor Víctor, ¿sí? Siempre va encabezado por los caracteres Víctor Víctor, y que la información subsiguiente es una información de altura también, y que va ligada, o hay que tener en cuenta misma consideración que para la altura de las nubes, con la siguiente o con el siguiente apunte, que es que la información de visibilidad vertical, de acuerdo a la normatividad OMM, solamente puede ir hasta los 1000 pies. Es decir, yo puedo codificar 001, Víctor Víctor 002, 003, hasta 010, que es la codificación que atañe a los 1000 pies. La OMM establece que después de los 1000 pies, pues ya la evaluación de la nubosidad se puede hacer, es decir, se puede determinar si hay o no hay nubes por encima de lo que representa el fenómeno de oscurecimiento que hay en el momento, y que es el que impide de pronto hacer la evaluación clara de la nubosidad. Entonces, no más de 1000 pies podría ser la codificación de la visibilidad vertical, ¿eh? No se puede extender de allí. Luego, este código November Sierra Charlie hace referencia, como decía hace poco, a nubosidad no significativa. Generalmente, cuando hablamos de nubosidad no significativa, es nubosidad que está por encima de los 5000 pies, ¿sí? Siempre y cuando no sean cumulonimbus ni torrecúmulos, ¿eh? Que es lo que nosotros llamamos nubosidad significativa en términos de dar a conocer el tipo de nubes. Entonces, esta nubosidad no significativa es toda aquella que no es nubes bajas, es decir, aquella que está por encima de 5000 pies. Incluso el código November Sierra Charlie se puede utilizar cuando no haya nubes tampoco, siempre y cuando no sea posible codificar Kavok, ¿sí? Entonces se recurre a November Sierra Charlie en esos casos. Y por último, el código November Charlie Delta, que es para sistemas de detección automático, nunca lo vamos a ver en un reporte meteorológico en donde quienes lo elaboren o lo generen sean personas, ¿eh? Solamente para sistemas de detección automático, y básicamente cuando la nubosidad no se puede determinar con claridad a partes acerca de la nubosidad como tal. Bien, otro aspecto que hay que tener en cuenta con relativo a la parte de la nubosidad es una regla que se conoce como la regla 135, y que podemos detallar aquí en este cuadro que tenemos aquí en la diapositiva. En este primer renglón, este encabezado, tenemos el número de capas posibles. El número de capas que se pueden codificar en un reporte meteorológico son tres, es decir, puedo codificar mínimo uno, máximo tres, tres capas de nubes. En algún momento se podría codificar una cuarta capa de nubes, siempre y cuando alguna de las capas tenga presencia de nubes de desarrollo vertical, cumulonimbus o Charlie Bravo, pero siempre y cuando rompan la siguiente regla de la que vamos a hablar. Entonces, ¿cuál es esa regla? Bueno, aquí tenemos, como les decía, el número de capas posibles, y aquí tenemos la cantidad mínima que se puede reportar por capas. ¿Qué quiere decir aquí, por ejemplo? Si yo tengo aquí capa 1, en una primera capa de nubes, teniendo en cuenta que la nubosidad se codifica desde las capas más bajas hasta las más altas, entonces hay que tener en cuenta esto. En una primera capa de nubes, la cantidad mínima de octas que puede tener esa capa es 1. Es decir, que en una primera capa de nubes yo puedo reportar una cantidad few, scatter, broken u overcast. Sí, en una primera capa cualquier cantidad de nubes se puede codificar. Pero ya en una segunda capa, ya no es posible codificar una octa, porque la cantidad mínima que se tiene que reportar son 3. Quiere decir eso que en una segunda capa de nubes solamente se puede reportar scatter, broken, overcast. Ya un few no puede ir en una segunda capa de nubes. Y en una tercera capa de nubes, como tal, la cantidad mínima que debe haber son 5 octas. 5 octas. Entonces, eso quiere decir que ya en una tercera capa no puede haber ni few ni scatter, solamente broken u overcast.
Pero ojo, hay algo, ¿esta regla se puede romper? Claro que sí. Cuando un few, cuando un few puede ir en una segunda capa, siempre y cuando haya presencia, sí, de cumulonimbus o torrecúmulos. Y en una tercera capa también podría haber un FIU siempre y cuando haya presencia de torrecúmulos o cumulonimbus. Es decir, que esa capa esté básicamente formada o representada por torrecúmulos o cumulonimbus. Es la única manera en que un FIU pueda ir en una segunda o en una tercera capa posiblemente. Lo mismo pasa con un scatter. Un scatter puede ir en una primera capa y en una segunda, ¿sí? Pero ya en una tercera capa, la única posibilidad que tiene de ir o de estar representada como scatter es que haya presencia de cumulonimbus o torrecúmulos. De lo contrario, no podría reportarse un scatter en una tercera capa. ¿Por qué? Como dije anteriormente, en una tercera capa, la cantidad mínima que puede haber es 5 octas, es decir, podría haber un broken o un overcast. Y solamente cuando, cuando se rompe la regla, es decir, cuando hay un FIO en una segunda o una tercera capa por presencia de cumulonimbus o torrecúmulos, o cuando haya un scatter en una tercera capa por presencia de torrecúmulos o cumulonimbus es cuando es posible que hayan reportadas hasta 4 capas. De lo contrario, lo máximo que se pueden reportar son 3 capas de nubes. Bien, entonces a partir de aquí vamos a mirar ahora algo que tiene algunas codificaciones, sí, algunas codificaciones y vamos a tratar de codificarlas, digamos que de poder interpretar lo que hay allí también. Bien, en este caso, en el primer renglón, lo que tenemos es nubosidad escasa, es decir, un few a 1500 pies, luego tenemos un scatter, es decir, de 3 a 4 octas de cielo cubierto a 8000 pies, y luego tenemos un broken a 15000 pies. Eso está bien codificado, tenemos todo en orden, máximo 3 capas. Es una codificación completamente correcta. En el segundo renglón tenemos ahora encabezando un scatter a 1000 pies con presencia de cumulonimbus. Podemos decir que aquí un scatter va tranquilamente reportado, aunque no tenga presencia de cumulonimbus o torrecúmulo, porque en la primera capa puede ir reportada cualquier cantidad de nubes. Luego tenemos otro scatter a 2000 pies y en una tercera capa un broken a 7000 pies. Luego, en el tercer renglón tenemos un few, si está reportado un few a 800 pies y un few también. Fíjense que aquí este few solamente puede ir ahí porque está representado por la presencia de un cumulonimbus en este caso. Sí, cumulonimbus. Charlie Bravo es el código relativo a cumulonimbus. Siempre que se reporta la cantidad y altura de las nubes, nunca se hace presencia a la clase de nubes, a menos que sean cumulonimbus y torrecúmulos. Ahí es cuando se especifica. Los demás géneros de nubes o tipos de nubes no se especifican en la codificación de nubosidad. Entonces, en este caso, repito, este few va reportado aquí porque tiene presencia de cumulonimbus. De lo contrario, este few no podría ir ahí reportado. Aquí estoy rompiendo la regla 135, es por la presencia del cumulonimbus. Luego viene un cuarto renglón donde simplemente está reportado un broken a 7000 pies. Estos son posibles reportes de nubes en un momento dado. Cada renglón representa un reporte metaespecie específico. Luego aquí me dicen que hay un scatter a 500 pies, que luego hay un nuevo scatter a 1500 pies y tengo un tercer scatter a 2000 pies. Y este tercer scatter solamente puede ir ahí es por la presencia del torrecúmulo, porque en una tercera capa, un scatter, si no hay presencia de una nube significativa como torrecúmulos o cumulonimbus, no debe ir reportado. Ya en el siguiente renglón tengo un reporte de visibilidad vertical. Ese reporte de visibilidad vertical está allí porque no se puede hacer evaluación de la nubosidad que está en el momento. ¿Por qué no se puede? Porque hay la presencia de algún fenómeno de oscurecimiento o alguna precipitación muy fuerte que no permite la evaluación de esa nubosidad como tal. Es decir, crea una barrera para que el observador, en este caso, pueda hacer una evaluación clara de la nubosidad que pudiera haber en el momento. Entonces, por eso está codificado Víctor Víctor triple barra. Quiere decir que la visibilidad vertical no se puede determinar tampoco.
Luego tenemos otro renglón que nos dice Víctor Víctor 003. Ahí nos están diciendo que aunque no se puede evaluar la nubosidad que hay en el momento o si hay o no, la visibilidad vertical que se puede determinar es de 300 pies y que esos 300 pies es lo que el fenómeno deja ver en términos verticales. ¿Qué fenómeno? Vuelvo y repito, puede ser una niebla, puede ser una neblina, puede ser una precipitación muy fuerte, puede ser un humo demasiado denso, puede ser algún litometeoro con un potencial de oscurecimiento importante, puede ser una ceniza volcánica, en fin. Eh, y el otro renglón, pues lo mismo, Víctor Víctor 006, en este caso ahora la visibilidad vertical que se puede determinar es de 600 pies, porque es lo que permite el fenómeno que hay en el momento y que es el que nos está interrumpiendo determinar la nubosidad. Y por último, November Sierra Charlie, ya hacía referencia a ello, que se codificará de esa manera y no irá ligado a ninguna otra codificación de nubes y tampoco a codificación de visibilidad vertical. Es decir, cuando este código esté codificado, pues no se va a codificar nada más relativo a las nubes, sino esto, y él nos dirá que la nubosidad que hay es no significativa o en su defecto no habrá nubosidad como tal. Bien, eso es lo que tiene que ver con la codificación, algunos códigos allí de ejemplo. Y bueno, espero que haya sido importante la información que les he compartido. Aquí hay un reporte modelo, en este caso del Aeropuerto El Dorado de Bogotá, en donde lo que está en rojo es lo que hace referencia a la nubosidad dentro del engranaje de un reporte meteorológico como tal. Siempre la nubosidad irá codificado después del fenómeno, después del tiempo presente, si lo hay, y antes de la información de temperaturas, para tenerlo en cuenta. Y bueno, esto ha sido todo. Yo les agradezco la atención a este tutorial. Espero que el tutorial sea de beneficio para todos, que esta información pueda aportar a la comprensión de todo lo que tiene que ver con lo que es la codificación de los reportes meteorológicos Metari Specie y además de ello a la comprensión en sí de cada uno de estos parámetros y de cada una de las variables meteorológicas que estos parámetros representan. Así que muchas gracias y tengan todos un excelente día, ¿eh? Así que nos vemos en un nuevo tutorial.